SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes. De momento sin sorpresas, es lunes, pero le quedan todavía muchas horas a este lunes. Lo decíamos a las 6 de la mañana cuando empezábamos este Hoy por Hoy. Esperemos que el día siga transcurriendo con la tranquilidad y la normalidad como hasta ahora. Cristina Monge, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. Y Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, el satélite ruso que iba a caer no ha caído en Moncloa, que yo estaba convencido que era donde iba a caer. ¿Pero por qué estabas convencido de que iba a caer en Moncloa? Y, bueno, ¿te habría sorprendido? No, ¿Ves? no. Pues ya está. No, pero si no en Moncloa, en España, porque solo nos faltaba eso, que nos cayera encima el satélite. Caos. Tuvimos un meteorito de color blaugrana. Bueno, eso son palabras mayores, Antón Losada, eso son palabras La victoria, mayores. Generosidad siempre, Ángel. Siempre, hay que ser generoso. Siempre. Y hay que ser comprensivo con los que sufren y caen derrotados. Eso siempre. Venga, vamos a empezar. Ayer se concentraron, quiero empezar además con esa manifestación que hubo ayer en la Plaza de Callao, en el centro de Madrid, unas 1.000 personas, esto es lo que dijo la delegación del gobierno, 2.500 personas, dicen los organizadores, y fue una concentración en defensa de un proyecto europeo y de valores europeos frente a la amenaza del trumpismo y de los autoritarismos. Yo creo que es el momento de recordar alto y claro que la inmensa mayoría de nosotros, la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, creemos y confiamos en Europa. Y la fractura interna nos puede convertir en un bocado muy apetecible para que otros decidan por nuestro destino. Son los síntomas de una nueva era, una en la cual democracia, derechos humanos, seguridad, libertad, prosperidad están bajo ataque. Lo cierto es que aún no hemos chocado contra ningún iceberg y Europa todavía puede ofrecernos un lugar amable en el que vivir. Frente a la indiferencia, la solidaridad inquebrantable con los olvidados. Frente a la fealdad del cinismo, la belleza de la justicia. Periodistas como nuestra compañera Mara Torres, Carlos Franganillo, Andrea Rizzi, la ex eurodiputada, la han escuchado también María Eugenia Rodríguez Palop, o la escritora Elvira Lindo, la última que hablaba, que reclamaron los valores de la democracia, la tolerancia, la justicia, la libertad, el respeto o la verdad ante el avance de los ultras, y el acto se cerró con esta canción que están ustedes escuchando, que es el himno de la alegría, interpretado en ese mismo escenario de la Plaza de Callao de Madrid por el propio Miguel Ríos. Y a esa concentración fue también Ángeles Caballero. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y le hemos pedido que nos leyera lo que anotó en su cuaderno mientras estaba allí participando. Pues sí, porque como recordabas ahora, el objetivo de esta concentración era defender Europa y todos los valores que conlleva, esos que no deberíamos dar nunca por sentados. Y yo creo que está bien repetirlo una y otra vez, aunque nos llamen pesadas. La democracia, la diversidad, la libertad, las puertas abiertas siempre al que viene, el rechazo a la guerra y a los que la promueven, el desprecio a aquellos que nos quieren monocromáticos y uniformes. Todo esto teniendo una guerra tan cerca como la de Ucrania y un genocidio un poco más lejos en Gaza. Y además, todo esto pasa mientras somos testigos diarios de la hostilidad de la Casa Blanca, como nos recordó la presentadora del acto y periodista de esta casa, Mara Torres. Pero resultó, o esa es la conclusión que yo saqué en este cuaderno, un encuentro un poco frío y creo que mucho menos numeroso de lo que debiera, con poquísima gente joven y con un público más bien nacido antes de 1986 cuando entramos en Europa. A mí me chocó porque a quién no le va a gustar estar en el lado bueno de la historia, el que defiende esos valores europeos, ese que pide más unión, más juntos, todo eso. Pero creo que vivimos tiempos donde el odio es tremendamente eficaz como pegamento, estar contra alguien se viraliza enseguida, la rabia se esparce y se cuela por todas partes, un poco como si preguntáramos ¿contra quién estás? Que voy. Por más que se citara en ese acto a Montale, a Ortega y a Borges, o que se recordara que esa Europa de la que formamos ahora parte nació de las cenizas de otra guerra, o que se nos insistiera, y creo que esa parte es buena también, en que lo que se vota en Bruselas nos afecta en nuestro día a día y en lo más cotidiano. Creo que en Callao ayer había ganas de cantar con Miguel Ríos ese himno de la alegría,
pero había muchas más ganas de hacerlo que otro domingo cualquiera en Madrid, participar en una carrera popular o ir de compras por Gran Vía. Un poco lo de siempre, tan lejos de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y es verdad que cuando miramos los sondeos, cuando se pregunta por el nivel de europeísmo de los españoles, es verdad que siempre se aprueba y con muy buena nota. Los españoles son mayoritariamente europeístas. Con la manifestación de ayer se quiso emular la manifestación convocada en Roma, que tuvo una presencia de gente, de italianos, mucho más numerosa que la manifestación de ayer, y por eso la de ayer, Cristina, queda uno como... Quieren decir, quedó pobre. ¿Por qué no había más gente? Mira, yo creo que la de ayer no fue... Bueno, la de ayer, la de todo el fin de semana, porque durante todo el fin de semana se han hecho concentraciones en Zaragoza, en Bilbao, en Barcelona, ayer en Madrid, no sé si en alguna otra ciudad también, seguro que sí. Pero no fueron masivas, pero sí que fueron muy significativas. Es la primera vez que la ciudadanía europea, porque este tipo de concentraciones se han hecho también en otros países, sale a la calle a reforzar su compromiso por los valores europeos y a plantear que queremos una Europa que responda a esos valores y que a veces se sienten violentados tanto por dentro, ¿no?, en algunos casos, como en estos momentos por esa situación geopolítica tan complicada que tenemos. Digo que es la primera vez y digo que es significativo porque, que yo sepa, las instituciones de la Unión Europea siguen siendo percibidas, y nos lo dicen todas las encuestas, como una cosa lejana, extraña, abstracta y que hablan inglés, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que luego lo sintamos como algo cercano en el día a día, pero sigue siendo objeto de esperanza, encuesta tras encuesta. Y por cierto, desde la victoria de Donald Trump todavía más, vemos como los sentimientos europeístas crecen, pero crece también la sensación de que Europa sigue siendo algo lejano, algo abstracto y que no está haciendo lo suficiente. En el último Eurobarómetro se veía muy bien, incrementaba el número de europeístas convencidos y al mismo tiempo se incrementaba también esa sensación de aquí falta algo, aquí hace falta más contundencia, aquí esto no acaba de cuajar este proyecto. Entonces yo creo que estamos en ese momento y por eso las movilizaciones de ayer, que además yo creo que tuvieron una media de edad alta, comentaba Ángeles, ¿no?, y probablemente nutridas de personas ya muy implicadas en los ámbitos sociopolíticos, ¿no? Muy comprometidas políticamente. Muy comprometidas políticamente, eso es, pero sí que tienen ese aspecto significativo de haber salido a la calle en defensa de unos valores europeos que se sienten de alguna forma vulnerados y que no se acaban de ver concretados en políticas concretas. ¿Tú, Antón, cómo lo ves? Bueno, yo coincido bastante con Cristina. Añadiría un par de reflexiones. La primera, es que creo que hay mucha gente que no acaba de ser consciente de la gravedad del momento que vivimos, ¿no? Y que sigue dando por sentado, bueno, pues que esto que podemos llamar el entorno europeo es algo inmutable, que no es necesario movilizarse para defenderlo porque no está bajo riesgo, ¿no? Y no es así. Lo estamos comprobando. Estamos en un momento crítico donde se está redefiniendo geopolíticamente el mundo y donde necesitamos más que nunca una Unión Europea fuerte en el aspecto burocrático, pero también fuerte en legitimidad, que se sienta realmente el respaldo de la gente. Y efectivamente hay una desconexión en la que en parte son responsables las instituciones europeas, pero también en parte son responsables, y ahí tienen que hacer un poco de examen de conciencia, los partidos políticos y los responsables políticos nacionales, en el caso de España. Llevamos 30 años donde siempre que hay que echarle la culpa a alguien, Europa es la primera sospechosa. Y siempre que hay que escurrir el bulto, ¿cuántas veces hemos oído? No, yo esto no lo quiero hacer, es Europa. Todas las decisiones impopulares, difíciles, complicadas, siempre se las toma Europa. Pero en cambio las buenas, las de hacer dinero, dar dinero, obras, infraestructuras, esas siempre son mérito de los responsables de aquí, ¿no? La culpa siempre se la lleva Europa, claro, antes o después acabas acusando ese desgaste. Y en un segundo elemento, me llama mucho la atención que la derecha encontrara sitio para ir a la manifestación contra Pedro Sánchez, pero no encontrara un hueco en la agenda para ir a una manifestación para defender los valores europeos. Porque eran dos días seguidos. A lo mejor un día hay que dedicarlo a sus cosas. Y claro, y después de un puente, y había que recuperarse, ¿no? Y había que ir al final de la feria. Pero me llama muchísimo la atención, ¿no? En el caso de la extrema derecha me sorprendería que hubiera estado en la manifestación, porque ya sabemos que uno de sus discursos es Europa no es la solución, Europa es el problema. Un discurso que, por cierto, cala más de lo que parece entre la gente joven, ¿eh? Aquí hay un corte generacional. Para los que ya tenemos una cierta edad y ya llevamos media docena de papas, Europa significa democracia, modernidad, progreso, y lo significará siempre.
Para otros, muchos que no llevan tantos papas y que tienen, por suerte para ellos, menos edad, Europa es otra cosa. Europa es los hombres de negro, Europa son los recortes, Europa es restricciones, Europa es burocracia, Europa es una amenaza a sus libertades, Europa es el dichoso tapón de la botella, que mira que no se le ha sacado partido al asunto, ¿no? Y ahí, pero que no haya ido el PP, que nadie del principal partido de la derecha española, que acaba de colocar al frente del Partido Popular Europeo a pesos pesados de su organización, no encontrara un minuto para ir a manifestarse en defensa de Europa, hombre, cuando menos se sorprende. Pero esto reafirma un poco la tesis de Ángeles Caballero, de ir a la contra, es decir, a las manifestaciones en contra de... Eso gusta mucho. Sí, eso gusta mucho. En contra de si se va, da menos pereza salir de casa para ir a una manifestación en contra de que para ir a una manifestación en favor de... Si hubiéramos hecho una manifestación en contra de Pedro Sánchez pero a favor de Europa... Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Carlos. Yo de este tema, de estos días, prefiero quedarme con el brillo y la solemnidad que tuvo la entrega del premio en Juste, ¿no? A Borrell, que sí estuvo Rajoy y habló, sí, ¿no? Eso creo que ha sido lo mejor, porque a la manifestación por su nombre ha sido un fracaso descorazonador, ¿no? Ellos buscaban dificultad, se veían en algunas crónicas el número de asistentes que había, ya se veía en la fotografía, la gente pasa de Europa, no hay conciencia de la importancia que tiene Europa, lo vemos ya, de hecho, en los índices de votación en las elecciones europeas, lo vemos cuando, no siempre, pero en muchísimos casos, los partidos usan las listas europeas para quitarse de encima a antiguos pesos pesados, como una especie de premio o de patada para hacia arriba, cuando no debería ser así. Y bueno, y Europa al final, uno se pregunta qué vertebra Europa. Uno piensa en la Champions, en el Camino de Santiago y en Eurovisión, los Erasmus, me vas a decir. En los Erasmus, porque lamentablemente no hay conciencia hasta que perdamos lo que significa Europa. Hasta que te recortan los fondos europeos. Eso es, entonces sí que hay conciencia. Claro, entonces sí que todos somos muy europeos. Ahora mismo, y los malos son los alemanes. Ahora entonces, mismo vemos que Europa es, bueno, cuando en plan cuñado te explica alguno que te ponen el taponcito en la botella, o cuando en su día pues nos obligaban a tirar pues de nuestra huerta por el exceso de producción, pero es la peor Europa unida es mucho mejor que no tener esa unión, y eso es lo que falta por explicarle a la gente, ¿no? Y ahora mismo el momento efectivamente es muy delicado. Europa ahora mismo es un perro flaco, sin líderes consolidados, salvo la que hace de interlocutora de Trump, que es la italiana, pero no hay líderes consolidados en Europa ahora mismo. Encima el botarate de Trump nos quiere quitar el apoyo, con lo cual nos obliga o nos lleva a un rearme propio que nunca habíamos tenido que hacer, con lo cual a la gente hay que concienciarla de eso. Como siempre, la única son los dos grandes partidos. Los dos grandes partidos. Sin eso, ya vemos que incluso en Alemania, la gran cultura alemana tuvo hace unos días, un episodio cuando menos inquietante, cuando falló la tradicional alianza en la investidura de canciller, con lo cual mucho cuidado. Pero en las manifestaciones de ayer, y bien que lo siento, fue un fracaso. Pero mira, Carlos, decías el grado de participación en las elecciones europeas se mantiene más o menos estable desde el principio. Siempre ha sido pequeño y siempre es un desastre que sea pequeño. Sí, pero no baja, se mantiene más o menos estable. Es decir, estamos como estábamos. Fijaros, tres elementos que han pasado esta última semana. Las concentraciones que hemos visto, que decíamos, probablemente las personas que acudieron eran personas ya que participaban mucho, ¿no? En movimientos sociales, en partidos políticos, sindicatos, organizaciones de todo tipo. El premio a Borrell, efectivamente, y las jornadas del Cercle de Economía de Barcelona, dedicadas también a Europa. Si nos fijamos, son sectores muy diferentes entre ellos, pero que pertenecen a un cierto, digamos, nivel como de élite social o cultural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O como se podría decir, quizá los muy cafeteros. ¿Cuál es el problema? Que eso no permea en el conjunto de la sociedad. Y sin embargo, luego, muchos chavales y chavalas de muchas familias se van de Erasmus, se han ido de Erasmus. Y todo el mundo que se ha ido de Erasmus dice que eso le ha cambiado la vida, pues porque sales de casa por primera vez, estudias fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas personas del ámbito rural tienen una relación directa con las políticas europeas, que es mediante la PAC. Cuando de repente Putin invade Ucrania y todo el sistema energético europeo se echa a temblar y sube de una forma muy contundente el precio de la energía, tiene mucho que ver con las políticas europeas. Es decir, tenemos a Europa continuamente metida en todo, pero somos incapaces de hacerlo ver. Yo creo que ese es el problema. Y entonces luego cuando surgen este tipo de cosas se quedan en estratos muy concretos de la sociedad. Ángeles. Yo es que creo que también estamos en tiempos, tú hablabas ahora estos tres ejemplos que ponías, ¿no? De dónde se queda y hasta dónde permea. Creo que incluso, y me voy a meter a mí misma, no es tanto a lo mejor también una cuestión de edad, sino que creo que en general
yo percibo algo, no pretendo ser termómetro sociológico, pero cierta un poco apatía en la movilización a según qué cosas. O sea, es muy fácil que pongamos un mensaje en redes sociales y que manifestemos nuestra rabia o nuestra alegría ante determinadas cosas o nuestra defensa. Pero luego el acudir, incluso la propia concentración que hubo el sábado contra el gobierno de Pedro Sánchez, y me estaba yo acordando de aquellas declaraciones que hizo Alberto Núñez Feijóo en la que anunciaba un calendario de movilizaciones tal que la presión de la calle iba a poder contra Pedro Sánchez. Bueno, pues las primeras funcionaron bien, pero ya la del sábado yo creo que estamos a otra cosa y en general, bueno, pues moverse, yo es que creo que son momentos de apatía y de cierto sedentarismo a la hora de salir a las calles para según qué cosas, incluso aunque como insista lo de estar contra alguien y ayer estar a favor de Europa, sin poner una cara, un rostro y saber si nos cae bien esa persona o no, que es algo muy frívolo y muy poco analítico, pero el estar a favor de, a la paz, nos gusta a todos, pero estar a la contra a veces es mucho más visceral y funciona. Y de todas formas, habéis puesto aquí en valor, los valores, y valga la redundancia, los valores de Europa, y lo decías tú también, Antón, pero Europa también es la que no está haciendo nada ante el genocidio de Israel. Claro. Europa es la que habla de rearme y quiere invertir miles de millones en rearme sin que se nos explique en qué consiste el rearme. Es decir, Europa también es eso, y eso también deja a mucha gente al margen, es decir, mucha gente no se siente identificada con esta Europa. Citaba antes, Antolín, la entrega del premio a Borrell y el discurso de Borrell. Yo recomiendo, hay varios pasajes circulando por las redes, ¿no? Y hay uno específicamente en el que habla de eso, que habla que en Gaza va a suceder uno de los mayores crímenes contra la humanidad, de los que uno tiene memoria y de los que, por desgracia, va a ser testigo, y no estamos haciendo todo lo que podemos. Y Europa no está haciendo todo lo que puede con Israel, con que tenemos un acuerdo y una relación preferente, con la que nosotros somos el principal mercado de Israel. Aunque solo sea desde el punto de vista económico, la capacidad de presión que tiene la Unión Europea sobre Israel y sobre el gobierno de Netanyahu es enorme. Enorme, es superior a la que tenemos con Putin y Rusia, y la estamos ejerciendo. En el caso de Israel, no. Y lo recordaba Borrell, hay elementos dentro de la relación y de los acuerdos de relación preferente que existen entre la Unión Europea e Israel que nos permitirían por lo menos ejercer presión económica, comercial, realmente colocar a Israel, especialmente al gobierno de Netanyahu, ante la decisión de parar la guerra o llevar al país a una situación económica y comercialmente y diplomáticamente insostenible. Y no lo estamos haciendo. Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín, Antón Losada, sigue con nosotros todavía Ángeles Caballero, porque todavía estamos con el análisis de esa manifestación convocada ayer en el centro de Madrid, días anteriores en otras ciudades, una manifestación a la que acudieron unas 1.000 personas, y estábamos haciendo el análisis del porqué esa escasa movilización con un objetivo como este, que es defender los valores de Europa. Cristina. Sí, comentabas, Ángeles, antes que claro que esta Europa también es la Europa que permanece impávida, ¿no?, ante un genocidio que se está cometiendo en Gaza, y efectivamente así es, que muestra su incapacidad de actuar de una forma coherente con el tema de Ucrania, que firmó un pacto migratorio para mí bastante vergonzoso, que puso en marcha políticas austericidas para gestionar la crisis del 2008, que yo creo que todavía no somos conscientes de la enorme factura que nos ha costado a todos los niveles, y que además es también una Europa que tiene ahora mismo una correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo muy complicada, en el que la derecha, digamos, institucional, ¿no?, el Partido Popular Europeo, junto con la ultraderecha podrían tener mayorías, y en el que la fuerza de la ultraderecha está creciendo en los últimos años, ¿no? Hablamos mucho de la amenaza externa, que es lo que supone la situación geopolítica, Trump, Putin, todo este panorama, pero tenemos también una amenaza interna tremenda, que son las propias fuerzas antieuropeístas, en el sentido de que cuestionan los valores europeos de derechos humanos, defensa de las democracias y las libertades, y la tenemos en el Parlamento Europeo con una representación muy importante. Esa es la situación que hay, que es complicadísima. Pero yo creo que es importante hacer la reflexión de que igual que yo por lo menos creo que hay que criticar cuando las propias instituciones europeas cuestionan los valores europeos, como en estos ejemplos que acabamos de decir, también hay que criticar o también hay que salir en su defensa cuando las amenazas vienen por esa situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, que el hecho de que tomen decisiones que no nos gustan no invalida el proyecto,
sino que lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es incrementar la presión, la participación y la política en defensa de esos valores europeos, criticando también a las propias instituciones europeas cuando los vulneran. Claro, pero no invalida el proyecto, pero sí desmoviliza además a una parte, ya antes decía Antón, la derecha no estaba, yo no cuento con la derecha, pero sí hay una parte de la izquierda que se desmoviliza por esto. Efectivamente, ese es uno de los problemas, que como estos elementos son muy sensibles para esa parte de la izquierda, no se sienten interpelados, y eso lleva incluso a posturas antieuropeístas en sectores de la izquierda que a priori no tendrían por qué tener ese tipo de posicionamientos. Y eso es una de las contradicciones que tenemos hoy en día. Pero ante eso la disyuntiva es, entonces nos desconectamos de Europa porque no es la Europa que queremos, o peleamos por la Europa que queremos. Yo creo que eso es una de las reflexiones que tenemos hoy en día y que una parte importante de la izquierda debería hacer. Es que yo creo que efectivamente esa foto completa, creo que esa... conlleva una cierta desmovilización por parte de personas progresistas que puedan estar escuchándonos o no, pero que efectivamente que la idea de Europa les parezca tremendamente atractiva, que les parezca un refugio seguro, ¿no? Un sitio donde se está muy bien y que por tanto hay que hacer una especie de resistencia o de pelea para defender esos valores, pero claro, si te quedas con una sola parte, esa que habla eso de fronteras seguras, esa que incluso la propia composición que hay en el Parlamento, pues entiendo que haya gente que diga que con esta Europa quizá ahora le chirría un poco más que hace un tiempo. Y tú decías, yo creo que las heridas que aún permanecen de la crisis financiera de 2008, algunos no somos conscientes de cómo perduran en el tiempo y ya ha pasado bastante. Anto, querías decir algo. Voy contigo, Carlos, para cerrar. Sí, Anton. Yo tenía un amigo que decía que el mejor indicador de la presencia y de la institucionalización de Europa entre nosotros eran las fiestas de verano en los pueblos, ¿no? Que llegabas y estaba la bandera regional, la bandera española y la bandera europea, al mismo nivel de las tres. Y ahí siguen. Yo quería destacar que efectivamente hay una parte que se debe de desmovilización, que se debe efectivamente a la distancia que va cogiendo una parte de la población con respecto al proyecto europeo. Hay otra parte que es ideológica, es decir, hay una parte que es la que se alimenta de la derecha y la extrema derecha, que esto de Europa siempre le quedó lejos y además ahora lo percibe como una amenaza y que fantasea con la posibilidad de un, no sé cómo decirlo, un Spexit o un España Exit o algo parecido, y que cree que todos nuestros males vienen de Europa y que España, antes de entrar en la Unión Europea, era un país maravilloso donde todos teníamos la misma religión, comíamos lo mismo, éramos del mismo equipo, nos gustaba el fútbol y en Semana Santa íbamos a las procesiones, hasta que llegó la democracia, el Estado de las Autonomías y la Unión Europea y se estropeó. Pero hay otra parte, que yo creo que lo comentábamos antes, ¿no?, que lo da por seguro. Es la parte de las banderas en las fiestas de verano. Que eso, Europa te parece tan grande, ¿no?, que nada la puede amenazar, y no tiene más que ver en las encuestas de opinión cuando lo preguntan. Seguimos viendo las cosas que en este momento nos afectan directamente, la guerra de Ucrania, nos parecen problemas que nos quedan muy lejos, y tenemos la sensación de que estamos protegidos por un escudo que se llama la Unión Europea, que damos por sentado, y yo no lo daría por sentado. Carlos, y cierro contigo. Es curioso lo de las banderas, efectivamente, como los azulejos o los carteles alentaron cualquier pueblo pequeño, municipio europeo, con orgullo, ¿no? Consolidación institucional. Pequeñas señales que no dejaban de ser reveladora, ¿no? Sufrimos una fatal coincidencia de Putin, Trump y los avances de fuerza claramente antieuropea. Y yo insisto, es que nos coge en un momento muy delicado porque no hay líderes consolidados. Si hubiera un líder consolidado, alguien que tirara de la máquina ahora mismo, veremos cómo avanza, cómo comienza el mandato del nuevo canciller de Alemania, pues esto sería otra cosa, pero es que ahora mismo no lo hay. Nos ha cogido mal. Bueno, pues tendremos que tener esperanza, y efectivamente me parece acertadísima la alusión a la crisis de 2008, que cambió mucho las mentalidades de aquella crisis económica, financiera, seguida, nunca se nos olvide, de la sanitaria, que ha hecho que mucha gente tenga una sensación de a mí no me engañan más, yo me voy a dedicar a vivir. Una suerte de escapismo vitalista que aquí hemos comentado más de un abierto, ¿eh? Pues lo dejamos aquí, no del todo, porque a la vuelta iremos a la guerra de Ucrania, pero sí ya despedimos a Ángeles Caballero. Ángeles, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, una pausa y seguimos. Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada, y nos vamos a ir a Kiev. Ahí está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nicolás.
Hola de nuevo. Nico, Zelensky respondió ayer a Putin que le había instado a volver a negociar de manera directa la paz con otra propuesta, y la propuesta del presidente ucraniano fue verse los dos cara a cara directamente, y además puso fecha esta misma semana en Estambul, el próximo día 14, y poner en marcha un alto el fuego inmediato de 30 días. Pero de momento las Fuerzas Armadas ucranianas acaban de denunciar que Rusia ha lanzado esta noche más de 1.000 drones, así que Putin sigue jugando a la doble baraja. Sí, se llama una semana crucial para el rumbo de la guerra, al menos así titulan los medios en Kiev, pero o alto el fuego o sanciones masivas, decía este fin de semana Macron aquí en la capital ucraniana en una foto inédita en estos 3 años de guerra, con los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia juntos al lado de Zelensky, y aparentemente con la mayor sintonía, eso sí hay que recordarlo, con Trump, al que llamaron en modo manos libres con el móvil de Macron. Algo de luz en el horizonte, la posibilidad de negociaciones directas entre Kiev y Moscú por primera vez desde el inicio de esta invasión a gran escala, cuando se sentaron, recordemos, durante solo unos días, delegaciones de ambos países en Bielorrusia, eso sí, sin resultados positivos. Así Zelensky, animado entre comillas o presionado por Trump y por los líderes europeos, da ese golpe en el tablero de las posibles negociaciones y reta a Putin a ese encuentro cara a cara. Yo estaré en Estambul el jueves y no tengo miedo a negociar, le ha dicho directamente al líder ruso, como hemos venido escuchando en Hoy por Hoy durante toda la mañana. Aunque anoche insistían que para negociar hay que comenzar con el alto el fuego, hoy mismo, como dice, el ejército de Putin ha lanzado 108 drones sobre distintos puntos de Ucrania, según denuncia la Fuerzas Armadas de Kiev, que no confían en nada en el líder ruso. No tenemos ninguna confianza en lo que proponen los rusos porque no han parado los bombardeos nunca, asegura Pablo, un alto mando estratégico de la región militar de Kharkiv. En todo caso, Engels, incluso con Putin saltándose del alto al fuego que debía comenzar hoy, y con la presión de Trump, Zelensky estará sí o sí en Turquía, según dicen ahora mismo distintos medios aquí en Kiev. Nico, vuelvo ahora contigo. Quiero que nos cuentes los efectos de estos drones en esas zonas de Ucrania donde están impactando, ¿vale? Porque primero voy a saludar a Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Porque para poner en contexto, además, esta petición, este pulso que lanza Volodymyr Zelensky, es importante entender el curso de los acontecimientos. Esta respuesta de Ucrania, de Zelensky, llega, decíamos, porque Putin había dicho antes que estaba dispuesto a dialogar directamente la paz, pero lo hizo después de que Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia, los que esta vez parecía apoyar Estados Unidos, le lanzaron un ultimátum: o una tregua o nuevas sanciones. Es más, el alto cargo al que Trump encomendó estas negociaciones sobre Ucrania, que es el general Keith Kellogg, llegó a señalar este domingo que Putin debía parar los ataques como un primer paso hacia esas negociaciones en Estambul que él mismo estaba planteando. Lo que pasa es que Putin, Ángels, sigue contando con el apoyo del árbitro de esta partida de ajedrez, que es Trump. Y lo que Trump ha escrito en redes sociales, ya veremos si lo matiza en las próximas horas, es que Ucrania debe aceptar la oferta de Putin de forma inmediata. Así, escrito en mayúsculas en su red social, como te contaba a las 8, indicándole, por tanto, lo que debe hacer sin esperar un alto al fuego. Y lo que plantea Putin es exactamente esto. Insta a las autoridades ucranianas a retomar las negociaciones directas sin mediadores el próximo jueves en Estambul, sin apelar directamente a Zelensky y, lo más importante, sin mencionar ni comprometerse con un alto el fuego previo. A esto Europa le parece insuficiente, también al propio Keith Kellogg, como decíamos, pero no a Trump, que instó a Zelensky a aceptarlo de forma inmediata, como decíamos. Y es por esa presión por la que Zelensky respondió con ese cara a cara que parece bastante improbable que Putin vaya a aceptar, sabiendo cuál es la posición de Trump, y es que se produzcan esos contactos entre ambos países a nivel que sea, haya o no alto el fuego. ¿Por qué? Pues porque a Trump le permite vender un avance claro, después de unos meses en los que, lejos de la paz que él mismo prometió, han aumentado las bajas civiles en Ucrania. Para Putin es también la prueba que demanda la Casa Blanca de que quiere negociar la paz, aunque siga apretando en el frente, como nos acaba de acreditar Nico. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Antón, no parece que vaya a llegar a producirse esa reunión, y en cualquier caso lo que no parece que vaya a producirse es ese alto el fuego. Yo es que creo que es todo propaganda pura y dura, por parte de Putin y por parte de Trump. Y que simplemente se trata de estirar el tiempo. El tiempo en este momento juega claramente a favor de Putin y a favor de los intereses del Kremlin, y lo que estamos viendo es un baile público para ir debilitando progresivamente la posición de Zelensky, que al final firme un acuerdo que sea totalmente lesivo para Ucrania y además sea culpa suya. O sea, el objetivo final de la operación, yo lo veo clarísimo, es desmembrar Ucrania, que Rusia se quede con la parte que le interesa, que Estados Unidos reciba alguna garantía de que va a recuperar algo del dinero que la administración Biden,
como diría Donald Trump, despilfarró allí, y que además la culpa sea de Zelensky. Y que además la culpa sea de los ucranianos, no de la ambición rusa, no de la dejadez de Donald Trump, o no incluso de la indiferencia de Europa, ¿no? Y no acabo de entender la estrategia que están siguiendo algunos líderes europeos, empezando por Macron. Es decir, este es otro que cree que realmente la política internacional en esta nueva época es estar cerca de la oreja del emperador. Me parece que la estrategia que representa Macron es, bueno, la solución para Europa es que yo esté al lado de la oreja de Donald Trump y pueda deslizarle consejos a Donald Trump para que Donald Trump no haga las barbaridades que vemos que está intentando hacer. Y no va por ahí. O sea, Donald Trump y Vladimir Putin solo entienden un lenguaje, que es el lenguaje de la presión y de la fuerza. Putin se sentará a la mesa cuando se le obligue, ni un minuto antes. Cristina. Sí, ¿y cuándo se le va a obligar? Porque ¿cuáles son los mecanismos, ¿no?, que podrían obligarles? Porque fijaros que decíamos antes, la Unión Europea no está teniendo la firmeza, ¿no?, ni está encontrando la manera de obligar a eso, y efectivamente es muy difícil que así sea. A mí me llamaba la atención esta noche los WhatsApps de Donald Trump, ¿no?, de absoluta impotencia, diciendo siéntense ya, sí. Pero que demostraba una impotencia manifiesta. Propaganda, Cristina. Totalmente, sí, propaganda. Sí, propaganda, pero dar cuenta que fue una de sus promesas electorales, que decía, yo acabo con la guerra de Ucrania en 24 horas, ¿no? Y aquí seguimos, más de 100 días después, y lo que tiene, pues bueno, ya vemos lo que es, ¿no? Entonces, yo coincido con Antonio en este caso, ¿eh? Creo que hay más ruido que nueces todavía, lamentablemente, y bueno, vamos a ver si definitivamente tanto Zelensky del brazo de Europa como Macron, dejando de jugar a este juego extraño, son capaces de empujar en ese sentido. De Trump. Es que es una cosa. Carlos. Claro. Macron entra dentro de esa definición que he dicho antes de una Europa sin líderes consolidados, no se puede permitir el lujo. Estabas pensando en él cuando lo decías. Claro, y en varios más. Sí. No se puede enfrentar a los pesos pesados, ¿no? No estamos en condiciones de eso, desgraciadamente. Ojalá hubiera un líder consolidado en Europa que sí lo pudiera hacer, ¿no? Yo después de 3 años de conflicto, pues, querría pensar que estamos en los escarceos del inicio de una solución que acabará, yo como soy hombre de esperanza, pues acabará produciéndose con un resultado muy lamentable para Zelensky, al que ya se le ha recordado y se le ha humillado diciéndole lo que todos sabemos, que es la parte más débil y más vulnerable, que tiene que ir preparándose para tragarse la injusticia, para tragarse un gran sapo. Nada va a ocurrir que no pase porque Rusia, cuando menos, se quede con, creo que ya es la 5ª parte del territorio de Ucrania que controla, ¿no? Y después Trump piensa como un CEO, lo que le interesa es el acuerdo rápido para que no solo deje de costarle dinero la guerra, sino recuperar parte de lo que invirtió Biden. Pues esos son los ingredientes que tenemos, esos son los mimbres que hay para el cesto y nada más. Esperar a que se siga debilitando Zelensky y que Zelensky trague y pase por el aro. Es que no le va a quedar otra. Nadie va a acudir en su socorro porque en Europa no hay nadie preparado y con condiciones ahora mismo para acudir. Es que además no es solo la cuestión del terreno o la cuestión territorial, que si el Donbass, claro, que si Crimea, no, es sentar un principio, que es que los países que son frontera con Rusia no tienen soberanía, no pueden decidir libremente lo que quieren ser, con quién se quieren asociar y qué sistema político tienen. Es reconocer eso, establecer eso. ¿Y por qué le interesa a Donald Trump reconocer y establecer eso? Porque él quiere exactamente el mismo estatus, que los países que son frontera con Estados Unidos tampoco tienen soberanía. Y sus decisiones están condicionadas por los intereses estratégicos de Estados Unidos. Es la filosofía de su relación con México, de su relación con Canadá, a la que quiere anexionar, o la filosofía de Groenlandia. De las zonas de influencia. Yo voy un poco más atrás. Yo voy a Liebesbaum. De Hitler, pues la teoría del espacio vital, claro. La teoría de que las grandes potencias y los grandes pueblos necesitan un espacio vital superior al de sus fronteras y que ese espacio vital debe garantizarse, porque eso es lo que garantiza la paz mundial. La realidad es que Putin ha ignorado la propuesta conjunta de Zelensky, de los líderes europeos, y con el apoyo de Trump para parar la guerra, pero es que tampoco la ha parado por el Día de la Victoria, por la celebración de la victoria sobre los nazis, por la que él mismo prometió una tregua de unas horas y tampoco la ha cumplido. Nico, vuelvo contigo a Kiev porque tú has estado comprobándolo en Yarkiv, donde los drones con fibra óptica se han convertido en la gran arma de guerra, y has podido además comprobarlo. Sí, hemos ido a comprobar a ver si sí o no Putin cumplía ese alto el fuego en el frente, y hemos estado en un frente muy activo entre Borova y Kupiansk, acompañados de unos instructores de élite a un entrenamiento especial antidrones.
los disparos con munición especial antidrones bajo los que un joven de Estados Unidos con 5 años de experiencia en ese ejército les da instrucciones de cómo usar esas nuevas armas. Los objetivos son cada vez más rápidos y cada vez más modernos en referencia a esos drones que hablan de la importancia de esas nuevas armas en el frente. Habla de la extrema complejidad para detectarlos, que los drones se han convertido en mucho más importantes que los tanques o que la infantería. Dice este instructor americano que los sistemas de detención son más difíciles con los nuevos drones que vienen conectados con cables de fibra óptica como si fueran hilos de pescar desde muchos kilómetros. Unos drones que se encuentran ya los soldados muy encima y por eso tienen que usar una munición muy particular. En el entrenamiento nos enseña balas especiales antidrones, pero también Ángels, cartuchos de caza, como si fuera una cacería de animales salvajes. Son ahora mismo una de las armas más efectivas para intentar parar esos drones. Soldados norteamericanos, instructores europeos, pero Nico, también has visto que se siguen alistando al ejército ucraniano muchos latinos que llegan animados por los salarios, que son mucho más altos que en sus países. Sí, aquí en el Hoy por Hoy habíamos explicado en otras ocasiones, ecuatorianos, colombianos que venían a la guerra en estos 3 años, se había convertido, digamos, en un punto muy interesante por los salarios altos. Cobran entre $3.000 y $4.000 al estar contratados en algunas de las unidades más especiales. Por eso aquí se ha venido Jesús, desde México. Más que nada, pues son los videos documentales y todo eso que vi, pues todo internacionalmente está todo esto de la guerra. Y a uno que ya ha estado, pues ya sabe el ambiente que se vive en todo esto. También es como un reto para uno estar aquí. Está en la tercera unidad de asalto, una de las más peligrosas, que está prácticamente en el frente de combate y que se ve cara a cara con los rusos. Dice que sobre todo sus compañeros son de Colombia. Y te has encontrado con muchos latinos, ¿no? Sí, colombianos. De hecho nosotros somos puros latinos, digo, estamos los colombianos. Yo estoy con puros colombianos, pero en otras casas están brasileños, portugueses, italianos. O sea, son de varios países. Los colombianos no... Y todo esto a pesar de las bajas, Ángels, hemos comprobado cómo muchos de esos latinos han ido falleciendo durante estos últimos años, algunos de los que hemos estado en contacto con ellos, o como ayer mismo conocíamos a un colombiano de Santander, de una zona de Colombia, que había perdido una pierna y que se ha quedado aquí a recuperarse. Jesús dice que estas empresas de Kiev, a través del ejército, finalmente firman los contratos, todas esas personas de América Latina, aquí mismo en la capital. ¿Y el contrato lo firmaste allí antes de venir o...? En Kiev. Todo se hace en Kiev, ya de ahí, ya cuando firmas contratos nos traen ya a repartir a las casas que nos va a tocar. El contrato se firma aquí, hemos visto no solo a norteamericanos, a latinoamericanos, también a suecos y también en estos años hemos visto a algunos españoles que siguen en ese frente hacia donde nos vamos para intentar comprobar cómo sigue esas nuevas órdenes de Putin a pesar de ese tablero de negociaciones. Pues Nico, gracias, seguiremos estando Hasta presentes luego. ahí en Kiev. Hasta luego. Chao. Sonido directo de la rueda de prensa que está ofreciendo todavía el secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos después de haberse reunido con una delegación china en Ginebra, en Suiza, y hay un acuerdo al menos para poner estos aranceles que había aplicado Estados Unidos a China en stand-by. Sí, es un acuerdo para una suspensión parcial de esos aranceles, como dices, entre Estados Unidos y China, un acuerdo pactado entre ambas potencias que, como recordamos, se han castigado en las últimas semanas elevando progresivamente esos aranceles. Desde Ginebra, donde escuchamos al secretario estadounidense de Comercio, Scott Bessent, ha explicado hace pocos minutos We have reached an agreement on a 90-day pause. Que Pekín y Washington han acordado una pausa de 90 días durante la cual ambas potencias van a rebajar el castigo recíproco un 115%. Recordemos que Estados Unidos aplicaba actualmente aranceles de hasta el 145% a los productos chinos, a lo que China había respondido con un castigo del 125%. Bueno, pues esas aranceles van a rebajarse en un 115% en ambas partes. Además, Scott Bessent ha dicho que ambos negociadores han mostrado un gran respeto mutuo y que la administración Trump tiene un interés en lograr un acuerdo equilibrado con Pekín. Recordemos que ambas potencias son los dos mayores agentes comerciales del mundo y la guerra comercial está teniendo repercusiones globales. De momento lo que hay es una suspensión de 90 días de los aranceles. 3 meses suspendidos los aranceles, que se rebajan al 115%, digamos una bajada del 115% en los castigos recíprocos. Pues esta es la noticia de última hora y todavía con sonido directo de
esa conferencia de prensa que está ofreciendo el secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos en Ginebra, que es donde se han producido las negociaciones entre una delegación estadounidense y una delegación china. Vamos a por otro asunto y vamos a entrar de esta manera en la política doméstica. Desde ayer el diario El Mundo está publicando una serie de mensajes, una serie de WhatsApps que se cruzaron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y quien fue número 3 del Partido Socialista, ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Los WhatsApps de ayer, bueno, pues eran WhatsApps entre dos personas. Es verdad que no ponían demasiado bien a algunos varones del Partido Socialista, pero también es verdad que son algunos de los varones del Partido Socialista que no han sido especialmente leales con el presidente del gobierno. Hoy El Mundo publica otra serie de WhatsApps, de intercambio de comunicaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, y aquí ya hace referencia a los problemas en los que está implicado el exministro de Transportes y ex número 3 del Partido Socialista. Y en uno de estos WhatsApps es para darle ánimos. Pedro Sánchez le da ánimo a José Luis Ábalos. Claro, hasta ahora decíamos, bueno, son WhatsApps privados entre dos personas que no van más allá del tono con el que hablan de determinados varones del Partido Socialista. Pero claro, hoy va ese paso más allá, ya se habla de la implicación en algunos asuntos de José Luis Ábalos, y claro, lo curioso, y ahora iremos a ello, lo curioso es que el Partido Popular lo está equiparando, lo está poniendo al mismo nivel, y es curioso que lo haga el propio Partido Popular, que el famoso Luis sé fuerte que Mariano Rajoy le mandó a Luis Bárcenas. Así que lo primero que vamos a hacer, Sastre, ¿te parece? Recordamos un poco lo que está publicando el diario El Mundo. Y su cronología. En julio de 2021 es cuando se produce la destitución de Ábalos como ministro de Transportes y aquella famosa reunión y tensa entre Sánchez y Ábalos que le da la noticia. Julio del 21. El 6 de noviembre de ese año, Sánchez, según informa El Mundo, escribe a José Luis Ábalos después de que The Objective publicara informaciones como esta. Sánchez echó al ministro por su oscura doble vida. Recordaréis aquellas informaciones que apuntaban a esta, por citarlo, según publicaba entonces este medio, oscura doble vida de Ábalos, a la que atribuirían la razón de la destitución. Y aquí Sánchez escribe: buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Esto estamos hablando, por tanto, de noviembre del 21. 2 años después, Sánchez otorgó un puesto de salida en las listas para las elecciones generales del 23J a Ábalos. Y el 30 de julio de 2023, el propio presidente del gobierno responde a Ábalos en una serie de comunicaciones, le viene a decir Sánchez: la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo. Dice El Mundo que ha tenido acceso a estos mensajes que custodiaba Koldo García en 2 memorias externas que obran en estos momentos en poder de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Por tanto, este mensaje en el que Sánchez le dice, que es lo que lleva El Mundo hoy a su portada, 5 columnas, he echado de menos muchas veces trabajar contigo, se produce en julio de 2023. Hay que recordar que la imputación del exministro José Luis Ábalos se produjo en noviembre de 2024. Es decir, es una comunicación previa a la imputación de José Luis Ábalos. Y claro, el Partido Popular ya se ha olvidado de que España es un caos. Se ha olvidado de la apagón, se ha olvidado de los trenes, y ahora solo hay un motivo para el Partido Popular y para Alberto Núñez Feijóo, que son estos WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Hasta el punto, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Que ha sacado el Partido Popular un comunicado y que ya anuncia que Feijóo va a hablar de ello también. Sí, pero no ha podido esperar el Partido Popular a las 12 cuando empieza ese discurso de Feijóo ante sus varones en el Comité Ejecutivo Nacional. Este limón era demasiado jugoso, demasiado apetecible para no empezar a exprimirlo desde ya. Ha mandado unas fuentes, lo que ellos llaman fuentes, nosotros llamaremos comunicado, ¿no?, del Partido Popular, en el que habla de un Pedro Sánchez que pensábamos que era una persona fría y sin sentimientos, y resulta que no, dicen con ironía, que pese a ser conocedor de que su gobierno había operado una trama de corrupción que se enriquecía a costa del dinero de todos, pues Sánchez le decía a José Luis Ábalos que le echaba mucho de menos, que el uno echaba de menos a su dos, echaba de menos, esto es el comunicado, al ministro de las fiestas en los paradores, los catálogos de señoritas, los pisos para sus conquistas pagados con dinero público, echaba de menos al ministro de las sobrinitas, el de Jessica y Miss Asturias, el jefe de Koldo. Y aquí llega la comparación que nos ha llamado más la atención, esa comparación con ese mensaje que le mandó Rajoy a Bárcenas en los tiempos más aciagos de la Gürtel, de la
la contabilidad manuscrita, ese Luis C. Fuerte, pues dicen aquí en este comunicado de Génova: del particular José Luis C. Fuerte de Pedro Sánchez, de sus mimitos a Ábalos mientras insulta y desprecia a sus presidentes autonómicos, y de la degradación de los servicios públicos. Pues bueno, hemos tenido una muestra con estos WhatsApps. Sánchez echaba de menos a Ábalos, pero nadie echará de menos a Pedro Sánchez. Es así como remata el Partido Popular, que seguirá luego comentando esta información en el Comité Ejecutivo Nacional en ese discurso de Feijóo. Pues David, vuelvo un ratito contigo, que hay más cosas del PP que quiero comentar. De momento esta es la reacción a estos WhatsApps publicados por el diario El Mundo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué dicen en el Partido Socialista? Pues en el PSOE y en el Gobierno restan importancia al contenido de esos mensajes, pero sí hay mucho enfado, en concreto por el hecho de que se hayan filtrado comunicaciones personales del presidente del Gobierno. Lo denunciaba ayer el ministro Óscar López. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del Gobierno, me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando. Decía Óscar López, también relacionaba este asunto con el quien pueda hacer que haga, que pronunció hace meses José María Aznar. Aseguran en el PSOE que hay un intento por parte de la derecha de desacreditar al Ejecutivo. Lo relacionan además también con esa teoría del caos que está intentando sembrar tanto el PP como Vox, y en la que desde el Gobierno están ahora mismo volcados en desmontar. Eso es lo que pretenden hacer precisamente también esta semana con la comparecencia de Sara Agües el miércoles en el Congreso, al que el Gobierno da la máxima importancia. En esa comparecencia ya nos avisan que no se podrán ofrecer conclusiones, pero sí esperan ya poder dar nuevos datos sobre esa investigación. Eso es lo que también pretende hacer hoy el presidente del Gobierno, que reúne a la dirección del Partido Socialista, en la que van a hablar sobre cómo desmontar esa teoría del caos, defender que España funciona, y en la que no se espera que se ahonde en este asunto de los mensajes, porque, como digo, en el Gobierno y en el PSOE tratan de no darle importancia a este asunto, en concreto también a esas comunicaciones en la que Pedro Sánchez, según esos mensajes, criticaba a dirigentes del partido. Aseguran desde el PSOE fuentes socialistas que ya eran conocidas, que la relación complicada, la relación entre el presidente del Gobierno y Emiliano García Paje o Javier Lambán ya era conocida, que no es la mejor del mundo, con lo cual ellos restan importancia a esta cuestión y ponen la máxima importancia, eso sí, en el hecho de que se hayan filtrado los mensajes. Pues Ana, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Vamos con la reacción del Partido Popular a esos mensajes, a ese cruce de WhatsApps entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos, en una primera tanda publicada ayer, criticando o hablando de determinada manera crítica sobre algunos de los varones, insisto, que en muchas ocasiones no han sido especialmente leales al presidente del Gobierno, y ya en la tanda de hoy más referida a los asuntos que afectan al ex número 3 del Partido Socialista y ex ministro de Transportes, partiendo de la base que yo creo que ninguno de nosotros soportaría la publicación de nuestros WhatsApps, o sea que... Pero bueno, dicho esto, Cristina. No, desde luego, yo creo que si conociéramos todos los WhatsApps, por ejemplo, a los que tienen acceso los jueces cuando piden intervenir unas comunicaciones, que insisto, son los que pueden pedirlo, ¿no? Pues probablemente nos asustaríamos, pero es que cualquiera de nosotros efectivamente no sostendríamos, sería un disgusto, ¿no? Para cualquiera, por mucho que a veces se hagan en ámbitos mucho más privados, pero hay que reconocer que la relación entre estas dos personas en ese momento era de ámbito privado, ¿no? Por lo tanto, entre compañeros de trabajo, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues retratan lo que retratan. Llama la atención que el propio Partido Popular acuda a esa comparación con el Luis C. Fuerte, en alusión a Bárcenas, que ellos lo recuerden, claro. Efectivamente, es una cosa muy llamativa. Y bueno, de momento comentabas hasta la cronología, ¿no? El mensaje de Sánchez Ábalos, donde le dice te echo de menos y qué ganas tenía de trabajar contigo, es prácticamente de año y pico, 30 de julio del 23, cuando Ábalos se le imputa en noviembre del 24, ¿no? O sea, es decir, un poquito más de un año. En ese momento Sánchez era consciente de lo que se estaba jugando y lo que había entre manos. Pues eso es una cosa que nunca ha quedado clara, ¿no? Entonces, salvo que aparezcan nuevos mensajes, yo creo que de momento yo lo dejaría ahí. Carlos. Sí, ahora son los WhatsApp, pero acordaros hace muchos años cuando eran grabaciones directas, ¿no? De
de Chiqui Venegas llamando Dios a Felipe González o enano a Solchaga, ¿no? O sea, sí, que sí. esto no deja de ser más antiguo que el andar para adelante, ¿no? A mí no me interesa quién filtra los mensajes, sino en todo caso me interesaría el contenido de los mensajes. Creo que el PP quita todo el morbo del mundo a que le digan lo que todo el mundo estaba pensando antes de que se lo digan, Claro. que es la relación, con lo cual eso es una estrategia cuando menos habilidosa, después puede gustar más o menos, pero el morbo ya cero. A mí nadie me va a decir que esto es lo de Rajoy porque soy yo el primero que lo digo, dirán en Génova, ¿no? Y después, la teoría la reacción de Óscar López me parece muy pobre, muy sobreactuada, preguntándose si alguien va a investigar. Mire usted, pues los mensajes han salido, porque aquí salen hasta las votaciones de un cónclave, cómo no van a salir los mensajes. Eso es una tontería y casi una reacción histriónica y, como digo, y muy forzada. Y después, la teoría, que esto vaya a eclipsar o no la teoría del caos que estaba el PP, ya se ha olvidado de ella. Si es que no sé si es teoría práctica o medio práctica, es que el caos son dos hechos probados. Los trenes no funcionan en este país, se han desprestigiado absolutamente y el otro día sufrimos un apagón, nada más, y eso se resuelve con información, con el informe sobre las causas, y se ha acabado. Ahora iremos a la teoría del caos. Antón. Bueno, yo no sé si la reacción de Óscar López es pobre, pero es cierta. No hay ni un gramo de mentira en lo que dice. Aquí se filtra todo, sí, pero hay algunas filtraciones que se investigan y otras no. Y ahí tenemos... No, de hecho, solo se investiga una. Claro, que implica nada más... O sea, hemos sentado ante un juez del Supremo al fiscal general del Estado por una filtración. Entonces no me parece un tema menor el que apunta a Óscar López, porque estamos hablando de comunicaciones del presidente del gobierno, no del novio de Isabel Díaz Ayuso, que de momento no es autoridad del Estado. De momento, a lo mejor lo es. Y el contenido de lo que dicen, a lo mejor ¿qué lo te lleva en parece? secreto. Yo simplemente constato que será pobre la reacción de Óscar López, pero es cierta. Es cierta. Pobre, bueno, Y hay una previsible, filtración que se está investigando y que ha sentado ante un juez del Supremo al fiscal general del Estado, y se registró su despacho, creo recordar, durante 8 horas. Pero el fiscal general del Estado no es comparable. Bueno, el me fiscal parece muy general bien. del Estado. Yo simplemente apunto la evidencia de que Óscar López no ha mentido. Será, No, si no he dicho que haya parecerá mentido, más en ningún pobre caso he dicho o que haya menos, mentido. pero lo que ha dicho es cierto. Yo creo que no ha mentido, que ha sobreactuado. Bueno, bien, pero yo constato que ha sobreactuado sobre hechos ciertos. Dicho esto, el comunicado del Partido Popular, ¿de qué se acusa exactamente a Pedro Sánchez? ¿De tener sentimientos? Así empieza más o menos el comunicado. Claro, no sé si eso es no sé si habrá algún juez dispuesto a abrir una investigación para certificar si efectivamente Pedro Sánchez tiene sentimientos o no, porque a lo mejor resulta que ahora es delito tener sentimientos, ¿no? ¿Qué aportan estos? La pregunta es, ¿qué aportan estos WhatsApps más allá de la cuestión de la filtración? ¿Cuál es la información? ¿Que había una relación entre Ábalos y Pedro Sánchez? Bueno, supongo que nadie lo discutirá a estas alturas. ¿Que esa relación terminó de manera imprevista seguramente para Ábalos? Puede que no tanto para Pedro Sánchez. Creo que era un hecho notorio y conocido. ¿Que después intentó reconstruir la relación de alguna manera? Creo que también es evidente. Que todo esto sucede antes de que supiéramos lo que sabemos ahora, y es bastante previsible asumir que tampoco el presidente lo sabía. Lo raro habría sido que hubiera entrado en contacto con Ábalos en ese periodo, cuando empezaban las investigaciones, y Ábalos se defendía con tanto ardor por los medios, a través de los medios de comunicación, que no le hubiera transmitido una mínima solidaridad, una mínima conexión, ¿no? Esa es la clave de estos WhatsApp. Exactamente cuál es la información que apuntan, qué añaden a lo que ya sabíamos. Nada. Todo eso ya lo sabíamos. En todo caso, lo que pueden es pueden cuestionar la credibilidad de que Pedro Sánchez sabía lo que ahora sabemos sobre Ábalos cuando le cesó como ministro. A no ser que añadamos una nueva acusación, que es que Pedro Sánchez tiene sentimientos y además es tan cínico que le miente por WhatsApp a Ábalos y le dice que es todo mentira, que son fake news, pero él en el fondo sabía que eran. En todo caso, estos WhatsApp lo que añaden es refuerzan un poco el cortafuegos que supone Ábalos. Lo que vemos es a un presidente del gobierno que se conecta con quien fue uno de sus más íntimos colaboradores, y creo que nadie lo ha negado nunca, y no parece dar muchos indicios de saber o sospechar que era lo que estaba pasando, con lo cual una de las tesis que más se han sostenido, se le cesa por,
Hombre, estos WhatsApps en todo caso está claro que no la sustentan y más bien la desmienten. Otra cosa es que aparezcan nuevos WhatsApps que nos demuestren efectivamente esa dimensión sentimental de Pedro Sánchez que tanto le llama la atención al Partido Popular. Y bueno, lo de activar lo de Luis Fuerte ya me parece sí, curioso. Para los manuales de comunicación política quedará esto. Tengo que reconocer que lo que apunta Antolín tiene sentido, ¿eh? No lo había pensado. Antes de que me lo digan, lo digo yo y así ya, sí, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Yo sobre todo enfatizo la última parte que comentabas, Antón. Esto puede ser la antesala de otros. De hecho, si entráis en la página web del Español, se puede leer ahora mismo un titular que dice: puedo hacer caer al gobierno. Ábalos presiona a Sánchez con sus WhatsApp. Bueno, pues entonces probablemente lo que estamos viendo ahora mismo es la generación de una sensación de que puede haber información diferente, que de momento es una sensación, no lo sabemos, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que vamos a levantarnos los próximos días entrando a las webs de estos periódicos para ver si hay algo nuevo o no. Y eso es lo que yo creo que hasta aquí podemos leer en estos momentos, porque efectivamente información que haya descubierto algo nuevo no hay. Ahora bien, la expectativa de que pudiera haberlo, yo creo que se ha creado. Pero de momento es lo que hay. Tal cual. Y por aquí... Bueno, ya sabemos algo que no sabíamos. Pedro Sánchez tiene sentimientos. Es un ítem informativo que hasta ahora no habíamos podido confirmar. Y Pedro Sánchez critica a compañeros de partido, que los demás que trabajamos en otras cosas esto nunca lo hacemos. Ni el resto de líderes políticos ni tampoco. El resto de la humanidad. Exacto. Y además con palabras tan duras como petardo. Exacto. Está muy bien. Dejadme que siga con el Partido Popular, porque además esta mañana, y por eso han hecho el comunicado y han dicho que hablaría Alberto Núñez Feijóo sobre el contenido de estos WhatsApps, porque se reúnen las ejecutivas de los dos partidos, del Partido Socialista y del PP, y en el caso del PP hay un elemento, ahora ya hay otro, uno es saber qué dice el líder popular sobre los WhatsApps, pero hay otro que le da al encuentro de esta mañana cierta trascendencia, porque el partido emplea estas reuniones para discutir la estrategia, pero el momento en que se produce lo aleja un poco de lo puramente cotidiano, y es que, David Junquera, los varones llegan a este comité ejecutivo con la intención de pedirle a Feijóo que ponga orden ideológico y orden orgánico, porque hay debate sobre si es necesario convocar un congreso y cambiar algunas de las caras en la cúpula del partido. Sí, y no andaba Feijóo muy por la labor del Congreso hasta hace poco, pero hay una serie de pistas que nos pueden llevar a pensar que ha cambiado de opinión. El jueves, OK Diario avisó de que este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional el líder del PP igual soltaba un spoiler, que en breve iba a convocar el evento de eventos en la vida orgánica del partido. En su equipo cabreó bastante esta información y siguen sin desmentirla ni confirmarla a esta hora. Esto se suma a que ya se estaría buscando hotel o complejo para organizar este enorme cónclave en julio en Madrid. Hay informaciones que apuntan además a que ya se ha sondeado a los expresidentes Aznar y Rajoy para ver su disponibilidad en medio del verano. El PP no celebra un congreso ordinario desde febrero del 17, en pleno reinado de Mariano Rajoy. Luego hubo dos extraordinarios, el de poner a Casado y el de quitarlo. Pero claro, hay muchos varones y dirigentes que llevan tiempo dando la matraca con que el partido necesita un reseteo en lo orgánico y en lo ideológico, y ahora parece el momento adecuado para evitar que un adelanto electoral pues te pille con los deberes por hacer. Génova ha pedido a todos los presidentes autonómicos que acudan al cónclave de hoy, aunque va a haber sonadas ausencias como la de Mazón o la de Ayuso. Se han excusado en razones de agenda. La cita empieza a las 12, se van a confirmar un par de cambios cosméticos en la cúpula que afectan a Pons y Montserrat, y parte del discurso de Feijóo pues va a ser en abierto. El líder popular va a volver a azuzar la teoría del caos en la que vive inmersa España, va a hablar de la corrupción y de los SMS, y veremos si Feijóo se saca de la manga la carta del Congreso Popular o se la sigue reservando, porque por plazos realmente hasta 2026 pues se la puede guardar. Este orden que le piden algunos de los varones, algunos de los miembros de la cúpula del Partido Popular a Feijóo, bueno, quien no está ayudando nada a ese orden, a transmitir al menos esa situación de orden, es el Partido Popular en Valencia, tanto el Partido Popular de ahora con Mazón como el de antes con Camps, que quiere volver. Sí, Camps... Espera, que escuchamos lo que pasó ayer. Porque así con Sobreviviré de fondo ha reaparecido Francisco Camps y absuelto bailando en un acto en el que el expresidente se postula como candidato para presidir el partido en la Comunitat Valenciana para sustituir a Mazón. Sería en definitiva, y con él, por cierto, y ahora nos lo va a contar David, parte de su vieja guardia, Alfonso Rus, Carlos Fabra, Sonia Castedo, unos cuantos imputados y unos cuantos condenados, David. Éramos pocos y volvió Eso. Camps. Con este irónico lamento analiza un popular valenciano el retorno del expresidente. El que fuera hombre fuerte del PP en la comunidad llevaba meses
dejando un rastro de miguitas de pan. Reuniones con políticos en Madrid, en Valencia, declaraciones, asistencia a actos públicos, y tanto Génova como el entorno de Mazón pues sabían que no iba a tardar en dar el paso. En Madrid se le ha dejado hacer y en la Generalitat pues no han podido evitarlo. Ahora mismo el PP valenciano quiere minimizar lo ocurrido el sábado y nos dicen, solo son un puñado de nostálgicos. Camps lleva tiempo tratando de rehabilitar su imagen y el PP pues no le ha dado cancha, pero no hay que preocuparse porque Paco nunca haría nada que dañara al partido. Así lo quieren ver desde el equipo Mazón, donde se sienten fuertes, donde no creen que Génova vaya a hacer nada de momento para provocar cambios en la Comunidad Valenciana. En el entorno de Feijóo se sigue todo en la distancia con una ambigüedad calculada. Saben que el futuro de Mazón depende de la reconstrucción y de la imputación, y también tienen claro que Camps no puede formar parte de ese futuro. Mientras tanto, el propio Camps se toma esto como sobreviviré, a ver qué pasa. Tiene un equipo grande trabajando para él y se jacta de su poder de convocatoria. Dice que tiene tiempo, mucho tiempo, porque no tiene otra cosa que hacer y que tiene ganas de continuar. Junquera, gracias. Gracias. No nos queda mucho tiempo, pero sí el suficiente, Carlos, para analizar lo del Partido Popular. ¿Tiene que convocar ya un congreso, Alberto Núñez Feijóo? Yo la verdad es que no sé para qué le interesaría a Feijóo un congreso ahora mismo, ¿no? En vez de fijar la no, de verdad que no lo entiendo. No me consta que haya ningún proceso interno de consulta allí en Génova, ¿no? En vez de fijar la atención en un gobierno que tiene muchos flancos abiertos, ¿no? Desde lo que hemos comentado antes de los trenes, del apagón, de que no hay presupuesto, de las comisiones de investigación que hay en marcha. Yo no sé para qué le interesaría ahora, al que por cierto no le obligan los estatutos. Si no me equivoco, tendría que empezar a pensar en eso por estatuto a partir de abril de 2026, pero meterse ahora en ese berenjenal de un congreso es como casi reconocer que tienes un problema interno, ¿no? Y después, en lo que respecta a Valencia, el problema del PP en Valencia no es Camps, que el hombre puede estar en su derecho de sentirse redimido por las soluciones, pero yo creo que no va a ningún lado. El problema del PP en Valencia, y muy grave, es Mazón, al que no le pueden cambiar porque hace falta voz para cambiarlo, y entonces no puede ser así. Y en cualquier caso, la alternativa a Mazón no sería Camps, sino sería la alcaldesa de Valencia, pero ahora mismo el PP no puede permitirse el lujo que ya quisiera de quitar a Mazón de en medio, ¿no? Cristina, un minutito para ti. Tiene pendiente el Congreso desde hace 8 años. Y está bien, ¿no? O sea, tocaría. Otra cosa es que efectivamente a Feijóo en estos momentos le interese. Que si le interesa solamente es para reforzar su liderazgo y su poder en el ámbito del partido y por lo tanto con personas mucho más afines que le permitan, ¿no?, hacer su tipo de política, lo cual no sé si en estos momentos es posible, y ahí está el caso de Valencia para demostrarlo. Pero siempre que se hacen por ejemplo, en Más Democracia, que hacemos los rankings de democracia interna de los partidos, siempre que se hace aparece este elemento como una de las claves. 8 años ya sin convocar un congreso ordinario, es decir, con su ponencia política, su debate político, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo de Casado fue sobrevenido por las circunstancias, se destituyó y había que proclamar por aclamación a Núñez Feijóo como presidente del partido. Por lo tanto, ya tengo yo ganas que el Partido Popular haga un congreso en condiciones con una ponencia política donde, entre otras cosas, por ejemplo, se clarifique cuál es su relación con la ultraderecha, cuál es su relación estructural y estratégica con Vox. Antón. Bueno, muy telegráficamente. A Feijóo no le interesa, pero a los varones sí. Y lo que quieren es un congreso para que se les reconozca que ahora son varones y tienen mando en plaza y cae de lo mío y en qué cacho del partido mando yo. Que eso yo creo que esa es la clave. Y especialmente un congreso que les permita recortar un poco esta estructura que ha generado Feijóo a su alrededor, a la que se acusan de que está solo formada por gallegos, lo cual demuestra que Feijóo es un hombre inteligente y sabe lo que hace, ¿no? Pero dejando aparte eso, yo creo que va más por ahí. O sea, no es la ideología. ¿Pero tú crees que estos varones que ya gobiernan en sus comunidades autónomas necesitan verse reforzados? No, necesitan que se establezca cómo queda el partido. ¿Y qué influencia tengo en este momento yo en el partido? O sea, ellos ya lo que quieren es el reconocimiento, las escrituras de que mandan dentro del partido, que es lo que sería ese congreso, y quedar como queda efectivamente el reparto, el equilibrio entre ellos. Yo creo que en este momento, si hay alguna razón para hacer ese congreso, es esa. Pero y entonces es motivada planteas... por los varones. A Feijóo no le interesa en el 26, claro, porque además eso no puede ser una operación incluso de lanzamiento de su nueva candidatura. Y en cuanto a Camps, yo estoy muy a favor de la vuelta de Paco Camps. Si puede volver con su sastre que le hacía aquellos trajes tan elegantes, pues mucho mejor, porque la política española ganará mucho, y yo creo que al PP no le viene mal para reactivar un partido popular en Valencia que está organizativa y orgánicamente muerto. Déjame 15 segundos, Cristina, no sé qué quiere decir. No, es que te quería preguntar, Antón, entonces tú sugieres que la supuesta anticipación del Congreso vendría provocada por esos varones territoriales. No,
no porque no tienen capacidad para... Pues ya lo vamos a dejar aquí. Como va a haber, además, vamos a saber, porque parte de su discurso va a ser en abierto, para el discurso de Feijóo. Luego saldremos de dudas sobre si va a haber o no va a haber congreso y también sobre la reacción a los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Pues vamos a ir terminando este abierto que ha tenido mucha intensidad y muchísimas cosas, y ahora vienen también muchas más cosas. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora voy contigo. Bueno, vamos a empezar recomendándoles un teléfono en 900-100-800 para que todas sus dudas, inseguridades, inquietudes queden más o menos, si no resueltas, encarriladas, gracias al veredicto y a la sabia opinión de Bob Pop. 900-100-800 para todo lo que le quieran consultar. Ahora sí. En la dupla con Galder Reguera y Rafa Cabaleira vamos a hablar de todo lo que dio de sí ayer el Clásico, que virtualmente supone un nuevo título de Liga para el Fútbol Club Barcelona. Vamos a felicitar a mí misma, a ti, a Antón Sastre, Lozada, a Sastre. Un caballero. Hemos sido muy discretos. Un caballero en la derrota. Muy bien. A todos los barcelonistas que van a ganar. En el grupo de WhatsApp no pusimos nada. O sea, si se filtran nuestros grupos de WhatsApp, el que quedará fatal será él. Ayer Sergio estuvimos Castro. muy comedidos. Es verdad. Vale. Hay que tomar ejemplo. A pesar de jugar otro partido para la historia. Exacto. Es el titular que más genera este Barça. Partido para la historia. Título que puede conseguirse el jueves en Cornellá. Que tampoco es mal escenario para vuestros intereses. No. Aún nos dará tiempo a hablar de la final de la Champions, la inédita Paris Saint-Germain Inter de Milán el próximo 31 y también de algunas de las mejores finales de la Champions, de las más emocionantes, de las más inesperadas que han tenido lugar durante todos estos años de Champions, antigua Copa de Europa. Bueno, Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, habla que hace unos días una trabajadora de cuidados paliativos recogió las principales cosas de las que se arrepienten las personas a punto de morir. Pablo Ortiz de Zárate las ha repasado y recomienda ahora cuadros que nos ayudan a evitar esos errores. Y en Mitos 2.0, ¿el éxito pasa por ser famoso en redes? ¿Tú crees que sí? Muchos lo dicen. Bueno, la semana pasada hubo una gran polémica de un artículo de Arturo Pérez Reverte, ¿sí? que fue muy dura contra los... Y Rosa Polémica Montero. de Pérez Reverte, no, y Rosa Montero. Y Rosa Montero escribió el artículo también. Pero críticos con las influencers y los influencers. Con las líneas editoriales respecto de ese tipo de personas. Bueno, tengo que abordar eso. O sea, necesito que hagamos ya esta sección porque necesito saber todo esto. De momento terminamos el abierto. Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín, Antón Lozada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.